Señoras y señores, vamos a hablar de algo que pasó en el día de hoy. Como ustedes saben, yo uso mucho Twitter. Y hoy, al mediodía, fui muy etiquetado. Ustedes van a decir, Cobra, ¿por qué te etiquetarían a vos? Random. No le voy a mentir. Hay 4 grandes factores para que me etiqueten. Que pierda Argentina, que pierda Boca, que pierda el Barça o que pase algo con el Dibu. Bueno, ¿se imaginan este análisis para dónde va? Y particularmente fue porque el actual campeón de la Europa League, y a muchos les duele, que ganó un título internacional este año y no ganó uno Courtois, y no ganó, por ejemplo, otro, no sé, Donnarumma o quien quieran decirme, no ganó, el Dibu sí ganó. El que ya lleva 6 temporadas en ni más ni menos que en el Aston Villa, donde lo hizo muy bien en cada una de sus temporadas, donde cuando llegó tuvo récord de bajas invictas, llegó y prácticamente el Aston Villa se acostumbró a ser un equipo top 5 de la Premier League. Cuando él llegó, el Aston Villa estaba en puesto 16 y él normalizó y hizo que el Aston Villa normalice ser un equipo muy serio de la Premier League. Inclusive lo llevó a unos cuartos de Champions, lo llevó a competir en la Conference, a competir en la Europa League, a ganar la Europa League, a ganarle al PSG. Invencible Luis Enrique en la Champions, donde lamentablemente no alcanzó por el global, pero técnicamente, sí, chicos. ¿Ustedes saben cuántos partidos le ganó el Bayern de Múnich al PSG de Luis Enrique? 0. ¿Saben cuántos partidos le ganó el Real Madrid al PSG de Luis Enrique? 0. ¿Saben cuántos partidos le ganó el Aston Villa del Dibu? 1. Es un dato que no vas a escuchar. Es un dato que no vas a darle valor, pero te lo cuento. El que jugó 2 mundiales y en los 2 llegó a la final, en el que uno la ganó y en otro hizo 11 atajadas, se dice que iba a ser su fin en el Aston Villa. Que había muchos clubes de Europa que estaban desesperados por tener al Dibu. Se hablaba de otros clubes de Europa, como el Bayern de Múnich. Se hablaba también en su momento de Manchester City, del Manchester United. Me acuerdo que en el mercado pasado también se habló del FC Barcelona, antes de que traiga a Joan García. Se habló del Milan. Y un club que picó muy fuerte este verano es la Juventus de Turín, la vecchia señora. Una Juve que este año no va a jugar Champions. Acordémonos de ese dato. No va a jugar Champions. Bueno, varios medios prácticamente lo daban como un hecho en el que el Dibu iba a dejar la Premier League, un torneo que prácticamente lo tiene ya en el bolsillo, porque nunca ganó la Premier, pero en el Aston Villa salir tercero, segundo, cuarto de una Premier League es prácticamente ganarla. Con el Aston Villa es una locura. Donde en su última temporada solo recibió 41 goles en la Premier. Ustedes van a decir, pará, Cobra, 41 goles, es una locura. Nada, pero juega en el Aston Villa, amigo. Juega en el Aston Villa. No juega en el City, no juega en el Chelsea, no juega en el Arsenal. Juega en el Aston Villa, que tiene peor equipo. Bueno, el señor Fabrizio Romano informa que la Juventus de Turín se bajó de las negociaciones por Damián Emiliano Martínez. Nuevamente el Dibu se hablaba de que se iba a ir y al final el Dibu no se va, señores. Y esto es lo que subió hoy el tuit de Motivaciones Fútbol que puso. Lo triste del día. Hace un año el Dibu Martínez se despidió del Aston Villa convencido de que recibiría ofertas de los clubes más importantes del mundo. Eso es mentira, amigo. Eso es totalmente mentira. El Dibu estaba llorando porque el Dibu no quería irse del Villa. Y lo iban a vender para mejorar las arcas del club y poder comprar más jugadores. Pero el Dibu no quería irse. Quería irse del club siendo campeón. Cosa que el año siguiente lo hizo. Ganó la Europa League. Ganó la Europa League. Pero nunca llegaron ofertas ni de Arabia, ni de Europa, ni siquiera de la MLS. Eso debe ser falso igual. No le quedó otra que regresar al Villa y respondió dentro de la cancha. Conquistó la Europa League y volvió a disputar una final de la Copa del Mundo con Argentina. Todo apuntaba a que esta vez sí daría el salto. Sin embargo, la Juventus acaba de descartar su fichaje y le comunicó que ya no está interesada en incorporarlo. Hace un año se despidió pensando que su salida era inminente y hoy sigue en el Aston Villa. Nadie lo quiere. Claramente este es un medio totalmente anti-Dibu Martínez, es un medio totalmente dolido, porque quieren que le diga algo y esto es un facto. Sé que muchos se van a enojar, sé que muchos me van a tirar la mala, pero quieren que les diga algo. Claramente la Juventus decidió contratar a un arquero japonés
porque es un random al lado del Dibu y porque el Dibu cobra 5 veces más que ese arquero random, ese Kisiyushi, ese que no sé ni quién es. Entonces, obviamente, la Juve no puede pagarle el sueldo que cobra en Aston Villa y no puede pagar lo que vale el Dibu, que es uno de los arqueros más caros del mundo, amigo. Son arqueros más caros del mundo. Entonces, ¿por qué el Dibu debería irse al Aston Villa? ¿Por qué? ¿Por qué? A donde va el Dibu es titular, ¿eh? A donde va el Dibu es titular. Para mí el Dibu le conviene, sin lugar a dudas, quedarse en Aston Villa y intentar ganar la Champions, que irse a la Juventus para competir por la Serie A. Sin duda. Estás en una mejor liga que la Premier y encima vas a jugar Champions. Acá el tema hubiera sido si hubiera llegado una oferta del Bayern, si hubiera llegado una oferta del Real Madrid, del Barça, del Paris Saint-Germain. Yo creo que acá no hay mucho más para decir, amigo. No hay mucho más para decir. Para mí el Dibu es un arquero claramente infravalorado. Lo vimos en el Mundial, la rompió toda en la final. Y en clubes salió campeón de la Europa League con el Aston Villa, que no ganaba un título europeo hace 44 años. Se lesionó David Raya. ¿Ustedes saben eso? Yo creo que el Arsenal debería ahí buscar al Dibu. El Arsenal debería ir a buscar a uno de sus ídolos. Debería buscar al que le dio la FA Cup. El Dibu debería volver al Arsenal, donde ahí puede competir y ganar la Champions League. Uno de los jugadores más queridos de la historia del Arsenal es Damián Emiliano Martínez. Fíjense, cuando él fue al MS Stadium, muchos hinchas del Arsenal se reían del Dibu. ¿Pues sabes por qué se reían? Porque era parte del show. Porque quieren lo que no tienen. El Dibu ya olió el Mundial, ya olió la Copa América, ya olió la Europa League. Casi huele la Premier. Solo le queda la Champions. Entonces, ¿por qué el Dibu se iría a un club que no compite por la Champions? Como un tipo que se considera adicto al arco en cero se va a ir a una de las peores Juventus de la historia. ¿Qué sentido tiene? Entonces, no es que nadie lo quiere. Es que es muy caro, amigo. Es que es muy caro. Pero así nos damos cuenta lo mal que está el mundo del fútbol. Porque cualquier randomcito vale 50 millones. Pero nadie se atreve a poner 40 por un arquero que es top 5 del mundo hace prácticamente, ¿cuánto? ¿5 años? Ahí te das cuenta, amigo. Lo injusto que es el fútbol. Lo injusto que es el fútbol. Si el Dibu, en vez de ser argentino, sería francés, sería inglés, sería brasileño, la historia sería otra. Pero como es argentino, no se dice lo mismo. Es así, muchachos. El Dibu es crack, amigo. El Dibu es crack. El Dibu, para irse a otro club, tienen que tratarlo como corresponde. Tienen que recibirlo como lo reciben a Bociña en Colo-Colo. Porque es un arquero generacional. Vos te reís de mí. Pero en un par de años, los niños van a decir: yo no sueño con ser Courtois, amigo. Yo sueño con ser el Dibu. Hoy me dicen loco. Mañana me van a decir genio. ¡Vamos, Dibu, Quédate en Aston Villa, Dibu! Quédate en Aston Villa, Dibu. Quédate en Aston Villa, amigo. Quédate en Aston Villa. Sí, señores, quédate en Aston Villa, amigo. Que se quede en Aston Villa el Dibu, amigo, en serio. En serio, amigo, en serio. En serio, amigo, en serio. Aparte, amigo, de dice, cobra el Dibu en United, el Dibu en United. Chicos, que el Dibu vaya al United no es una sorpresa, porque ya es una constancia, es una costumbre que media Europa se pelee por el Dibu. ¿Entiendes lo que les quiero decir? Es normal que media Europa se pelee por el Dibu, amigo, es normal. Pensemos en equipos que sonaron para contratar al Dibu Martínez. Para que se den cuenta cómo lo quiere media Europa. Bayern Múnich, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Barcelona, Atlético de Madrid. Fíjense cómo los quiere Europa entera, amigo. igual, amigo, la Juve.
¡Cállate, pelotudo! La Juve no es seria, amigo. La Juve no es seria. Amigo, quiere pagar 8 millones por el Dibu. 8 millones por el Dibu. Un tipo que es adicto a finales del mundo, amigo. Cada mundial que juega, cada mundial llega a la final. ¿Y vos querés pagar 8 millones por un tipo que cada final del mundo que juega, cada torneo juega a la final? El Dibu jugó con la selección 5 torneos. Finalísima. Copa América 2021, Copa América 2024, Mundial 2022, Mundial 2026. ¿Creen que le diga algo? En todo jugó a la final. Es adicto a las finales. Es adicto a las finales. Pero claro, después aparece un arquero que ni conoces y sale 40 millones. Está bien, amigo, está bien, boludo. Está bien, amigo, está bien. Está bien, amigo. Está bien. Mi pregunta, chat, para cerrar tema Dibu Martínez. ¿Cuánto creen realmente que vale hoy en día Damián Emiliano Martínez? Invictus 2026. Para mí, unos correctos 30 millones de euros. 30 millones de euros, amigo. Yo voy a decir, en el chat ponen $500, 2 pesos. Ustedes, en este chat, se ríen del Dibu. Ustedes, públicamente, se ríen de él. Pero cuando se apaga la pantalla, darían lo que fuera porque atajen su país. Pero no se animan a decirlo. ¿Saben cuántos goles recibió el Dibu Martínez en finales de Champions? 0. ¿Saben cuánto recibió Courtois? En una, por ejemplo, te digo una, que se me acuerda de 2013. 4 se comió. 4. ¿Saben cuántas finales del mundo jugó Courtois? 0. ¿Saben cuántas jugó el Dibu? 2. ¿Incómodo el dato? Incómodo. ¿Cuántas Champions ganó el Dibu? Háganme esta pregunta en julio del 2027. Cuando el Dibu le dé otra Champions al Aston Villa. No, pero no va a ser contra el Barça. No va a ser contra el Barça, pelotudos. Pará, pelotudo, pará, amigo, pará. Pará, amigo, pará. Si el Dibu gana la Champions con el Aston Villa, me como un traba en stream. Me como un traba. Si el Dibu gana la Champions con el Aston Villa, me como un traba. Nuevamente. Pero por primera vez en stream. ¿Qué boludo? ¿Qué? ¿Qué boludo? ¡Dale! ¡Dale! ¡Qué buena remontada! ¡Agarra una, forro! ¡Agarra una, amigo! ¡Que te defiendo hace 6 años! ¡Contra todo el mundo, amigo! ¡Agarra! Totalmente sacado. Totalmente quemado por 40 días de stream consecutivos, boludo. Bueno, amigo, bueno.